Nuestra vida está repleta de experiencias emocionantes e inolvidables. En todo momento, en todas partes, será un placer compartir con ustedes en Momentos de Oro. El presente del pasado de la música y los deportes. Este y todos los domingos a las 12 del mediodía por 97.1 Unión Radio. Espacio recreativo. Con elementos de lenguaje, salud, sexo, violencia tipo A. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Radio Escuchas, 97.1 FM Unión Radio. Bienvenidos a la edición número 65 de su programa Momentos de Oro, el espacio en el que se determina, se analiza y se describe el presente del pasado de la música y los deportes. Hoy estaremos bajo los controles de Rafael León, la producción general de Luis Cabrita, la presidencia de Elvin Portillo y la conducción de Wolfgang Orozco junto a su servidor Luis Orozco. En pocas horas la Eurocopa 2016 llegará a su fin con la final que se disputará entre Francia y Portugal en un partido que se antoja histórico por todo lo que está en juego, por lo que este programa estará dedicado a todo sobre lo que nos dejó este torneo y una previa del encuentro que comenzará a las 3 de la tarde. Todo esto, como siempre, acompañado con la mejor música. Vámonos respectivamente a una extraordinaria canción para comenzar el día, para comenzar este programa, y ya regresamos. Momentos de Oro. El presente, el pasado de la música y los deportes. Porque todo presente tiene un pasado. El ayer y hoy de la música y los deportes en Momentos de Oro. Ok, muy buenas tardes tengan todas y todos. Wolfgang Orozco ante los micrófonos, saludando pues a la audiencia de todos los domingos a esta cita con el recuerdo de los deportes y la música pues de entonces. Vamos a trabajar hoy en base a el marco, como estaba diciendo Luis hace unos minutos, del torneo que se está celebrando en Europa, la Eurocopa. Pero escuchábamos la excelente canción de los finales de 1970, Together, tema con la cual Seri B salió al mundo del disco, pues en los inicios de la música disco, y pues causó excelente impresión y una consternación porque ese disco sonó en todos los escenarios de entonces. Ciertamente, ya para entrar en materia en cuanto a la previa de esta final que se disputará a las 3 de la tarde entre Portugal y Francia, vale comenzar con señalar que el desarrollo del torneo para ambas selecciones ha estado en las antípodas. Ha sido completamente diferente el torneo para Francia y para Portugal. Por un lado tenemos que la selección local, la selección gala, la selección francesa, ha sido un torneo en el cual se ha mostrado convincente en muchísimos partidos, empatando únicamente contra Suiza en la tercera jornada de la fase de grupos, derrotando previamente a las selecciones de Rumanía y de Albania para posteriormente, ya en octavos de final, derrotar a la selección de Irlanda, aplastar a la selección de Islandia en los cuartos de final y, como pudimos ver hace pocos días, derrotar a la que se antojaba como la máxima favorita de esta competición, como lo era la selección
germana. Mientras que por su parte, Portugal me recuerda mucho a la Argentina del Mundial de 1990. Portugal ha clasificado a esta final sin hacer un buen fútbol, sin mostrar un buen juego, e incluso clasificando como tercera de grupo en uno de los grupos más fáciles de esta Eurocopa, como lo era el conformado por la selección de Portugal, Islandia, Hungría y Austria. Sí, vale decir, alineado con tu comentario, Luis, que este desempeño para muchos poco convincente de la selección de Portugal, pues no riñe con la hoja que presenta pues en la cancha, pues realmente Portugal en este momento no tiene una selección como la que tuvo en otras ocasiones, donde solo brilla Cristiano Ronaldo con luz propia, pues para muchos el mejor jugador de fútbol de la actualidad, y sí, pues cuenta también con una promesa que según los entendidos es uno de los, si no el más cotizado, uno de los más cotizados jugadores ahí en el viejo continente, cuál es Renato Sánchez. Ciertamente, Portugal clasificó sin ganar un solo partido en la primera fase. De hecho, Portugal ha llegado a la final solamente ganando un partido de los 90 minutos, como lo fue en las semifinales, donde, ojo, sí explotó definitivamente el fútbol propuesto por Fernando Santos, su director técnico. Portugal empató a 1 goles en su primer partido contra Islandia, empató a 0 contra Austria y clasificó 3-3 contra Hungría, en el que se pudiera decir que ha sido probablemente el mejor juego de esta Eurocopa. Un partido en el cual estuvieron al borde de la eliminación, insólitamente, contra una selección muy inferior a la lusitana. Pero lo que más resulta paradójico es que Portugal, comenzando siendo una de las mayores decepciones en cuanto a las diferentes selecciones en esta Eurocopa, si bien no quedó eliminada, Portugal cae en la llave más fácil del torneo. Bueno, en teoría la más fácil. Simplemente la llave en la cual menos equipos fuertes habían. Sí. Sin embargo, tenían que enfrentarse en los octavos de final contra una selección que prometía mucho, que era Croacia. Recordemos que Croacia relegó a España a tener que batirse en la llave más difícil, que de hecho España quedaría eliminado en su primer partido de octavo de final contra Italia. Y se antojaba favorito Croacia contra Portugal. Sin embargo, en este partido la selección de Fernando Santos marcaría un gol al último minuto de la prórroga por parte de Ricardo Quaresma. Y bueno, el partido siguiente sería contra Polonia, otra selección que esta vez sí era muy inferior a Portugal. Y el equipo de Cristiano tuvo que salir vencedor de ese encuentro por la tanda de penales. Y bueno, ya contra Gales sí todo fue diferente. Contra Gales sí pudo manifestar su mejor fútbol y no contaba en ese partido con la presencia de dos partes esenciales de la columna vertebral de la selección portuguesa, como lo era Pepe y como lo era William Carvalho, que estaban ambos pues imposibilitados de jugar. Pepe por lesión y William Carvalho por acumulación de tarjetas. ¿Qué ocurre? Que, pues como les estábamos comentando, estas son dos selecciones cuyo desarrollo ha sido totalmente diferente. Y son precisamente estas diferencias las que pueden marcar un poco la diferencia en la final. Porque si bien Francia se ha visto mucho más sólida que Portugal en todo lo que ha acontecido antes del partido que se disputará a las 3 de la tarde, Portugal cuenta con dos factores fundamentales que lo pueden hacer campeón. Primero, que cuentan con una figura como Cristiano Ronaldo, cuentan con el mejor jugador
en el terreno de juego. Entrar para selección, el mejor jugador del terreno de juego es Cristiano Ronaldo. Para muchos es el mejor jugador del fútbol actualmente. Sí, sin duda. Lo que es indiscutible es que es el mejor jugador que existe en Europa, por lo menos. Estamos hablando de torneo exclusivo de Europa, la Eurocopa. Claro. El mejor jugador de Europa en esta década ha sido Cristiano Ronaldo. De eso no cabe duda. Y otro factor muy importante por el cual Portugal pudiera coronarse campeona es el hecho de que Portugal ha venido a más en este torneo. En torneos de eliminación directa, en torneos cortos como un Mundial o una Eurocopa. Ha venido consolidando propuestas. Ha venido consolidando propuestas poco a poco. Muchas de las actividades que el técnico ha tratado de mostrar con su equipo en cancha, que no se dieron en los primeros partidos contra quien fuera, no importaba que los rivales fueran de poca monta o de más monta que la de ellos incluso. No se dieron esas jugadas, no se dieron esos toques, no se dieron esas jugadas de anteojo o ensayadas. Y los últimos partidos se han ido consolidando algunas de esas que no se dieron, y hemos visto cómo las razones que asistían al técnico para proponer lo que se veía loco en los otros partidos o fuera de foco en los otros partidos, pues sí como que tenía cierta tesis de importancia y cierta tesis de finura para que su equipo lograra conseguir lo que hemos visto que ha estado consiguiendo. Viene en ascenso realmente el equipo portugués. Y aquí cabe esa célebre frase de Luis Aragonés cuando el Madrid se corona campeón en la que llamaron la Liga de las Remontadas, la Liga de Fabio Capello, cuando queda campeón por encima del Barcelona en el último partido. Luis Aragonés dijo en ese momento que por lo general en todos los torneos los equipos que vienen a más son los que por lo general terminan coronándose campeones, y esto es un factor que juega a favor claramente de Portugal, precisamente por esto, porque ha sido en esta semifinal donde consolidó completamente todo lo que tú estabas comentando, ¿no? Todo lo que ha intentado poner en juego el técnico Fernando Santos. Correcto. Y cuando un equipo viene de menos a más, exige también el hecho de que no tiene techo. Los equipos que vienen de menos a más terminan sin tener techo, van avanzando y van avanzando y van avanzando y van avanzando y van avanzando. La inspiración se convierte en su aliada también. Entonces la inspiración y las posibilidades de conseguir cosas que en ritmo normal no se consiguen, el estar en ascenso y el estar inspirado, pues es una combinación muy favorable para los equipos que están en la condición en la que hoy estamos viendo a la selección lusitana. Así también la dosis de suerte no deja de estar presente, toda vez que el juego en el cual Cristiano Ronaldo falla el penal y que es atacado porque por eso no pasaron de terceros, que no sé, pasaron de casualidad, que no sé, resulta que esto es lo más extraño. Si esto fuera un torneo normal, Portugal hubiera quedado eliminado en primera ronda. Y esa condición, ese error o esa falla de ese goleador ante Austria con ese tiro de penal que lo falla y que termina el juego no ganándose, entonces resulta que los coloca por la clasificación y por las decisiones que se tomaron para que se clasificaran de acuerdo a esos puntos. Cae entonces Portugal en un grupo que le permite estar como cómodamente, pues, ¿no? Y eso no fue intencional, esos son factores de suerte. Ustedes pensarán que cómo es posible que Portugal clasificando de tercero pase a la llave más fácil. Lo que pasa es que recordemos que si las cosas hubieran resultado como se esperaban y Croacia no hubiera derrotado a España como sorpresivamente la derrotó, Portugal se hubiera tenido que enfrentar en ese juego de octavo de final contra España. Ese era como que el castigo que debía pagar por clasificar de tercero, y sin embargo le ha resultado relativamente barato, por así decirlo, la selección portuguesa, que sin embargo, descartando lo acontecido en la primera ronda, yo pienso que es una justa finalista porque los partidos que ha venido sacando adelante desde los octavos de final hasta las semifinales lo ha sido con muchísimo merecimiento y pues mostrando un carácter bastante italianizado, por así decirlo, concretando, materializando las pocas chances que tienen.
defendiéndose de manera bastante sólida y sacando todos los partidos marcadores cortos sin que les marquen goles, bueno, con la excepción de el partido contra Polonia. Sí, y han mostrado tener velocidad en sus contraataques. Realmente las salidas por parte del equipo de Portugal con Renato Sánchez, Nani y Cristiano, las salidas han sido, si se quiere, de vértigo, porque han logrado conseguir buenos resultados, porque han tomado mal paradas las defensas de los equipos contrarios, basado en la velocidad con las cuales ellos están haciendo sus contraataques. Ahora, ya para hablar de la selección francesa, cabe decir que este equipo dirigido por Didier Deschamps, que ya ganó una Eurocopa en el año 2000, se presenta como probablemente la máxima favorita en este partido de la final, tomando en cuenta que son locales y que cuentan con una selección que tiene mejores jugadores que la de Portugal. De esto no hay duda. Hugo Lloris se ha revelado ya definitivamente, ya se ha alzado como uno de los mejores arqueros de Europa, que ya lo era, pero obviamente necesitaba un torneo para consolidarse y pues este lo ha sido, pero con creces. Tienen una muy buena defensa, asimismo cuentan con el que probablemente ha sido el mejor jugador del torneo y goleador, Antoine Griezmann. Cuentan con un mediocampo excepcional en el cual figuran jugadores como Matuidi y Paul Pogba, y pues otros jugadorazos como Payet, que es muy decisivo a balón parado. Hoy en día es considerado como el mejor cobrador de tiros libres de Europa. Excelente. Y con un Olivier Giroud, que es el típico jugador que representa un auténtico infierno para los defensas, precisamente por ser fornido y ser muy alto. Los defensas por lo general prefieren que sean bajos y regateadores que fornidos y altos, porque el juego aéreo por lo general es mucho más fastidioso para un defensa que un jugador que lo regatee, porque eso está más como acorde a lo que siempre se debe realizar en las prácticas y en muchos partidos. No que los despejes aéreos no se realizan, por supuesto que esto se entrena hasta más no poder, pero los pequeños errores de pequeños milisegundos en el cual uno perdió la marca por un milímetro, uno saltó un segundo antes, suelen ser capitalizados por el equipo rival. Eso sin tomar en cuenta también lo delicado que significa para los guardametas la condición del cabeceo en el área, sobre todo en el área pequeña, toda vez que una salida no a tiempo, no muy bien calculada, que es muy fácil de cometer ese error de no salir a tiempo, tal como lo decía Schumacher, el portero que tenía la selección de Alemania en los años 80 y finales de los 70 y en los años 80, hablaba Schumacher de que la bondad con la cual él se sentía normalmente asistido en la posición que defendía, que era el arquero de la selección alemana, estaba relacionada básicamente con la estatura. Ya le permitía tener ciertas ventajas sobre los fornidos y sumamente altos delanteros o cabeceadores de la liga en la cual se defendía, que era la liga alemana, pero era definitivo que un buen punto de partida a la hora de atacar el balón o la decisión que se tomara era la mayor bondad para esos beneficios. Los delanteros que tiene Alemania, esos jugadores que tiene Alemania cabeceando con esa altura, son trepidantes y van a poner en bastante dificultades a la defensa del equipo portugués, aun cuando Cristiano Ronaldo... Los delanteros franceses. Sí, claro, pero los delanteros franceses van a poner en dificultades a la defensa lusitana, porque si bien es cierto que Cristiano normalmente está defendiendo en situaciones de pelota detenida, solo queda Pepe con esa condición demostrada de también otros como José Fonte, que se ha consagrado luego de que Ricardo Carvalho desafortunadamente no diera la talla en este torneo, y claro. Fonte también está acostumbrado en la liga inglesa
a los juegos aéreos y también que lo ayuda mucho su altura. Por supuesto, de todas formas vamos a esperar unos minutos a que se den las alineaciones finales y veremos cómo se cuadra la defensa. Sin embargo, lo que se espera es que sean las mismas alineaciones que se presentaron en las semifinales, que vendría siendo en la parte de Portugal, en el equipo de Portugal, Rui Patricio, en la arquería, Guerreiro como lateral izquierdo, Pepe junto a Fonte. Bruno Alves jugó por Pepe por lesión, pero en este caso me imagino que jugaría Pepe junto a Fonte. Cedric de lateral derecho, y en el mediocampo William Carvalho en vez de Danilo, que jugó contra Gales. Adrián Silva, Joao Mario, Renato Sánchez, Nani y Cristiano Ronaldo, mientras que por Francia jugarían Lloris, Sagná, Koscielny, Umtiti, nuevo fichaje del Barcelona, Patrice Evra, Matuidi, Paul Pogba, Sissoko, Griezmann, Payet y Giroud. Repetimos, esta no es la alineación oficial para este partido. Esto es lo que se espera. Claro, eso fue lo que salieron en las semifinales. Sin embargo, en donde puede haber sorpresas, yo supongo que debe ser en la parte de Portugal, porque Portugal se ha caracterizado por un hecho bastante particular en esta Eurocopa, que ha sido el cambio constante de alineaciones. Sí. O sea, fíjense que en esta selección no brillan dos auténticos maestros como el balón, como lo son Joao Moutinho y André Gómez, jugador por el cual hoy en día se está peleando el Madrid y el Barcelona. Dos líricos del balón no están jugando de titulares. Ellos comenzaron, evidentemente, como titulares, pero digamos que Fernando Santos se italianizó un poco más y decidió ser más conservador, prescindiendo de estos dos jugadores en detrimento de otros de más choque y de más solidez defensiva. Entonces no es descartable que de repente se pueda haber una sorpresa para este partido final por parte de Portugal. Claro. Otro factor muy importante que se debe analizar para esta previa son los antecedentes históricos. Fíjense que la última vez que Portugal derrotó a Francia fue en un amistoso en 1975. De resto ha ganado siempre Francia, la cual ha vencido a los lusitanos en todos los partidos de torneos internacionales. Es un caso parecido al de Alemania con Italia, que Alemania nunca ha podido derrotar a Italia. Es lo mismo que pasa con los portugueses contra los franceses. El primero de estos fue, y ojo que hay una coincidencia aquí, fue en las semifinales de la Eurocopa de Francia de 1984, cuando los galos ganaron 3-2 con un gol en el último minuto de la prórroga de Platini. La segunda vez fue en la Euro del 2000 con victoria 2-1 de Francia. En los últimos minutos también la prórroga, un gol de penalti de Zinedine Zidane. Y la última vez que se enfrentaron fue en el Mundial del 2006, en las semifinales, cuando Francia derrotó 1-0 a Portugal, también con penalti convertido por Zinedine Zidane. Por supuesto, al ser una final y pues más allá de las diferencias que existan entre ambos equipos, más allá del hecho de que Francia sea local y Francia tenga 18 partidos que no pierde en torneos internacionales como local, cuando es local, estos partidos decisivos por lo general suelen ser bastante impredecibles, porque es muy común que se decidan por detalles microscópicos, por muy pequeños detalles que pues terminen coronando campeón un equipo y pues de segundo lugar el otro, por lo que si bien se puede analizar todo lo que se pueda, esta final hice algo pues extraordinario, evidentemente, el realizar un análisis acerca de cuáles son las fortalezas de ambos equipos. Esto es claramente impredecible. Lo que en teoría se espera es que sea un encuentro bastante cerrado, un encuentro con muchísima riqueza táctica, porque son equipos que su estilo es relativamente parecido. Evidentemente Portugal ha optado más por lo conservador, porque cuentan con menos estrellas en el ataque que Francia. Francia puede darse más licencias en el ataque porque, bueno, precisamente al tener jugadores de mayor jerarquía en estas posiciones, puede atacar no solamente mediante contragolpes, sino por muchísimos otros medios. Vámonos a los respectivos cortes comerciales
Y ya regresamos con más de esta Eurocopa aquí en Momentos de Oro. Momentos de Oro. El presente, el pasado de la música y los deportes. Porque todo presente tiene un pasado. El ayer y hoy de la música y los deportes en Momentos de Oro. En breve más. Unión Radio Noticias. Todo el tiempo, en todas partes. Radio 97.1. Todo el tiempo, en todas partes. La música provee todo lo necesario para que la atmósfera de nuestra celebración sea aún mejor. Sea que proyectes a reunirte en un ambiente pop, clásico, rock, latino, folclore, romántico o alegre y festivo, la máquina musical en vivo es tu opción en música variada. Para contacto 0414-648-3030, 0412-123-1946. Sea en salones de pequeñas o grandes dimensiones, la máquina musical en vivo tiene lo que necesitas. La máquina musical, tu presente, con los mejores recuerdos. Ariel Bravo, Tiburones de La Guaira. Lo invito a escuchar Momentos de Oro con Luis Orozco y Guafón Orozco. Muchas gracias y escuchen el programa que se van a divertir. La historia de nuestras sociedades está llena de experiencias emocionantes e inolvidables que la ponen en contacto con nuestras vidas. En todo momento, en todas partes. Para Luis Orozco y Wolfgang Orozco será un placer compartir con ustedes en Momentos de Oro. El presente del pasado de la música y los deportes. Este y todos los domingos a las 12 del mediodía por 97.1 Unión Radio. El ayer y hoy de la música y los deportes. Hechos para la historia. La Eurocopa de Luis Figo, por Guillermo Ortiz. La generación de oro portuguesa daba sus últimas bocanadas. Rui Costa había cumplido 32 años unos meses antes. Pauleta andaba por los 31. Vítor Bahía había abandonado la selección tras el Mundial de Corea y Japón. Y la gran estrella Luis Figo estaba posiblemente ante su último gran torneo. También superada la treintena, campeón de todo con el Barcelona y con el Real Madrid, Balón de Oro en el 2000, el primer portugués en conseguirlo desde el mítico Eusebio, capitán de un equipo que se jugaba en casa la confirmación o el fracaso. Había sido un gran año para el fútbol luso. El Oporto de Mourinho se había impuesto al Mónaco en una inimaginable final de Champions League, y a su rebufo empezaban a salir todas las canteras jóvenes realidades. Carvalho, Ferreira, Maniche, Costiña, el todavía adolescente Cristiano Ronaldo, Simao, Quaresma y sobre todo Deco, el brasileño nacionalizado a última hora, víctima de un presunto boicot encabezado por la vieja guardia para que no le quitara el puesto a Rui Costa. Aquel era un muy buen equipo, un equipo enorme, pero las dudas le acompañaron desde el principio, desde el primer minuto del partido de inauguración. Acostumbrados a las habituales decepciones portuguesas, a nadie le acabó de sorprender la derrota 1-2 frente a Grecia, un equipo ramplón
sin ninguna estrella conocida y que no pasaba de ser la cenicienta del grupo que completaban España y Rusia. El público que llenaba el estadio do Dragao empezaba animando como nunca y acabó silbando como siempre. Karagounis y Vasinas pusieron los goles griegos. Cristiano, en el descuento, recortaba distancias para nada. Había que reponerse y rápido. Una cosa era dejar el fútbol profesional sin ningún gran trofeo a nivel de selecciones y otra cosa era irse en primera ronda en tu propia casa. Figo tiró de galones y trató de unir al grupo. Venía de una temporada muy extraña en el Madrid. Su primer año sin títulos desde que llegara del Barça. A mitad de año con Queiroz, otro portugués en el banquillo, todo apuntaba al triplete. Al final no quedaron ni segundos de liga. A Figo le quedaba poco en el Madrid, solo una temporada más antes de un retiro dorado en el Inter de Moratti. Era su momento, era su Eurocopa. La victoria ante Rusia dejó la clasificación para cuartos de final pendiendo del partido ante España. Con Iñaki Sáez en el banquillo y después de una convincente actuación en el Mundial Asiático, España partía como siempre en el grupo de favoritos. Ganó a Rusia para empezar la competición y se dio un empate incomprensible ante la rocosa Grecia. Otro empate le valía para pasar a la siguiente ronda. Era la España de Torres y Raúl, la España de Casillas y Xavi. Conducidos por Deco, los anfitriones dominaron la primera parte, pero se fueron sin premio. En la segunda, un balón en profundidad para Nuno Gómez se convertía en el 1-0 definitivo. España se iba a la calle. Portugal pasaba a cuartos de final, por la puerta de atrás, pero pasaba. La derrota de Grecia ante Rusia, además, le hacía primera de grupo. Empezaba una nueva historia. Siempre empieza una nueva historia con los cruces y todo lo que ha pasado antes no cuenta para nada. El rival sería Inglaterra, segunda del grupo B. Su estrella era otro adolescente llamado Wayne Rooney, que competía en popularidad con los galácticos David Beckham y Michael Owen. A ellos había que sumarle nuevas perlas como Steven Gerrard, Frank Lampard, Ashley Cole, John Terry, dirigidos por el hierático Sven-Göran Eriksson. Dos señores equipos frente a frente en el Estadio da Luz de Lisboa y en un partido que empezaba con un gol a los 3 minutos de Owen. El pesimismo portugués de nuevo inundándolo todo. Los minutos pasando sin que nadie pudiera con Campbell y Terry. Los ingleses estiando en su superioridad, convencidos de la victoria. Portugal de nuevo empequeñecida. Figo convertido en media punta para dejar sitio en el campo a Simao Sabrosa y después relegado al banquillo para meter otro delantero. El relevo generacional como intento desesperado de llegar a la prórroga. Y así fue. Simao entró por la izquierda, centró y completamente solo, libre de marca, en su debut en el campeonato, remataba Helder Postiga el empate. Minuto 83. Los ingleses estaban agotados, los portugueses crecidos. Tan crecidos que el veterano Rui Costa marcaría el 2-1 en el minuto 108. Tan crecidos que incomprensiblemente se dejarían empatar 6 minutos después con gol de Lampard. La eliminatoria llegaba a los penaltis. Ricardo contra el errático James. Para empezar, Beckham empala mal el balón y envía su lanzamiento a las nubes. 2 disparos después es Rui Costa el que falla. A partir de ahí la tensión y el plomo en las botas. 4-3, 4-4, 5-4, 5-5. El encargado de lanzar es Basel, un delantero anodino que había entrado por la lesión de Rooney en la primera parte. Su lanzamiento va fuerte y a un lado, como mandan los cánones. Ricardo adivina la dirección y se adelanta. Paradón. Por si eso fuera poco, él mismo se encarga de transformar el 6-5. 4 años después, Portugal volvía a estar en semifinales. Después de todo, el capitán tendría su oportunidad. Desde el banquillo, Figo celebra el empate con una serenidad pasmosa.
Portugal ha vencido al derrotismo, pero queda un paso para la final. 2 para la Eurocopa. Para empezar, Holanda, la siempre pujante Holanda de los múltiples delanteros Van Nistelrooy, Kluivert, Mackay, Van Hooijdonk y un par de veteranos ilustres como Frank de Boer y Mark Overmars, más 2 veinteañeros llamados Wesley Sneijder y Arjen Robben en su debut internacional. No hubo partido. Portugal dominó desde el principio con gol de Cristiano Ronaldo y a Holanda se le vinieron encima todos los demonios competitivos. Ricardo volvió a estar brillante. La defensa funcionó como un reloj. El 2-0 llegó en el minuto 58, obra de Maniche. El José Albalade celebraba como en los mejores partidos del Sporting. Ni siquiera el autogol de Andrade impidió la clasificación para la final. La primera final de la historia de Portugal en un torneo internacional absoluto. La consagración de 2 generaciones, casi 3 en su propia casa. Días de euforia antes del momento decisivo. De nuevo el Estadio da Luz, Eusebio en el Parco, con Durão Barroso, todo preparado para la celebración. Enfrente como el primer día, Grecia. ¿Cómo había llegado ahí esa panda de guerrilleros? Con mucho balón parado, mucha defensa organizada, un entrenador alemán de la vieja escuela como Otto Rehhagel y un resultado como amuleto, 1-0. La broma no podía durar mucho tiempo, era el día soñado. Todos los españoles sabemos lo que se siente cuando después de décadas de frustración llega el minuto en el que tu capitán levanta una copa. Cualquier copa, la Eurocopa por ejemplo, la Eurocopa de Figo, su consagración como uno de los grandes de la década. No pudo ser. Grecia se defendió como un gato panza arriba y picó de nuevo en una jugada aislada. Caristeas, el mismo que había dejado a España sin cuartos de final, dejó a todo un país sin gloria. Cristiano Ronaldo no podía creérselo. Rui Costa lloraba desconsolado. Scolari trataba de levantar los ánimos. Al fin y al cabo, él era el campeón del mundo y brasileño. ¿Cómo entender nada? Figo vagaba por el campo, la mirada perdida mientras el anciano Johansson le reclamaba para darles esas medallas absurdas de los perdedores. El colofón a una temporada esquizofrénica. El capitán portugués sacude la llamada, asiente ante las felicitaciones de los prebostes de la UEFA, admite la medalla solo para quitársela segundos después y se queda sentado en el suelo. El destino le ofrecería una nueva oportunidad en el 2006 con las semifinales de un mundial, pero entonces se le cruzó ni más ni menos que Zinedine Zidane. Hechos para la historia. En breve más. Unión Radio Noticias. Todo el tiempo, en todas partes. La música provee todo lo necesario para que la atmósfera de nuestra celebración sea aún mejor. Sea que proyectes a reunirte en un ambiente pop, clásico, rock, latino, folclore, romántico o alegre y festivo, la máquina musical en vivo es tu opción en música variada. Para contacto 0414-648-3030, 0412-123-1946. Sea en salones de pequeñas o grandes dimensiones, la máquina musical en vivo tiene lo que necesitas. La máquina musical, tu presente con los mejores recuerdos. Quizás con el tiempo me olvide de ti. Amigos y amigas, les habla Carlos Moreno. Les invito a escuchar este y todos los domingos de 12 a 2 del mediodía, Momentos de Oro. Amigos y amantes. Con mis grandes amigos Luis Orozco y Wolfgang Orozco. Huellas, tan solo por aquí, por Unión Radio 97.1 FM. Ya lo saben, no se lo pueden perder. esta pasión.
desenfrenada que ayer nos envolvió y que hoy no queda nada. Nuestra vida está repleta de experiencias emocionantes e inolvidables. En todo momento, en todas partes, será un placer compartir con ustedes en Momentos de Oro, el presente del pasado de la música y los deportes. Este y todos los domingos a las 12 del mediodía por 97.1 Unión Radio. Estamos de vuelta en su programa Momentos de Oro, luego de escuchar en nuestra sección Hechos para la Historia la Eurocopa de Luis Figo, todo lo que aconteció en ese certamen disputado en el año 2004 en suelo portugués, cuando la selección lusitana caería derrotada sorpresivamente contra Grecia, materializando el cuadro heleno, la gesta más impresionante una de las gestas más impresionantes que se haya podido dar en el fútbol, sin ningún tipo de dudas. Esto es algo que muestra muchísima similitud con lo que está pasando hoy en día en el caso de Cristiano Ronaldo, siendo el líder y el mejor jugador portugués del momento, estar a las puertas de eternizar su eternidad, valga la posible redundancia, considerando que ya Cristiano Ronaldo es un jugador histórico, pero de esta manera se convertiría en algo que probablemente vaya mucho más allá de eso, porque está logrando llevar a su país, Portugal, que no es precisamente una selección de tanta historia futbolística, a un torneo de tanto prestigio como lo es una Eurocopa. Las diferencias con ese momento de Figo es que, a ver, en esa década en la cual Figo tuvo su pequeño reinado entre el 2000 y 2001, esa pequeña parte de la década, mejor dicho, no existían tantas desproporciones de calidad como lo existe ahora en cuanto a Cristiano, Messi y el resto. En ese momento no era así, en ese momento todo estaba muchísimo más parejo. De hecho, jugadores con muchísima más calidad. No solamente en cuanto a jugadores, las selecciones, todas. Por supuesto. Tenían grandes similitudes en calidad y prestancias. Pero es que fíjate que en ese momento jugadores como Zidane y Ronaldo el original, que podían tener muchísima más calidad que muchísimos otros jugadores de ese entonces, no contaban con las mismas estadísticas. Eto'o en un momento tuvo mejores estadísticas que Ronaldo, por ejemplo. El mismo Ronaldinho en su momento tuvo mejores estadísticas que Zinedine Zidane. Lo que quiere decir es que en cuanto a jugadores, como tú muy bien decías, todo estaba muy parejo. Sí, y no solamente estaba esa estela de grandes estrellas ya formadas y ya con reputación ganada y conocida, sino que también nacían jugadores como el mismo Cristiano Ronaldo, pues estaban compartiendo sus inicios con esas luminarias. Sí, se estaba compaginando la nueva generación con esa generación. Gerard estaba Rooney, estaban en Inglaterra, claro. Estaban todos esos jugadores que recién nacían a los que actualmente están desplegando pues sus actividades en la Eurocopa actual, y muchos de ellos ya en su última fase de sí, trabajo. Pero es que fíjate que lo particular viene siendo el hecho de que en ese momento los grandes jugadores ya se habían consagrado con sus selecciones. Era algo casi que normal, a diferencia de la anormalidad que representa hoy en día. Por ejemplo, jugadores como Totti o Del Piero se consagraron con su selección porque fueron campeones mundiales. Por supuesto. Y en sus ligas. Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Roberto Carlos, Cafú, todos ellos fueron campeones mundiales. Claro. Zinedine Zidane, Thierry Henry, Makelele, todos ellos fueron campeones mundiales y de Eurocopa además.
el que faltaba en todo eso, en entrar a ese tren, era precisamente Luis Figo. Sin contar, por supuesto, otros jugadores como Pavel Nedved, o el mismo Michael Owen, o el mismo David Beckham, pero que no calzaban lo mismo que Luis Figo en ese momento. Claro. Y él era el que faltaba, y esta Eurocopa se antojaba como el momento en el cual por fin Figo podría entrar a este grupo de jugadores legendarios que ganaron algo tanto con su club como su selección. Sin embargo, no pudo hacer, y esto es algo que, como bien le decía al comienzo de esta parte, guarda bastante similitud con lo que está ocurriendo hoy en día con Cristiano Ronaldo, a quien muchos le exigen, para que no haya ni una sola pizca de discusión en cuanto a él, que logre algo con la selección de Portugal, de la misma manera en la cual eso se le exige a Messi. Claro. Y Cristiano oficialmente está por segunda vez a las puertas de esta posibilidad, pero yo diría que esta más bien es la primera vez que realmente él, con todo el peso sobre sus hombros, siendo el capitán de Portugal, siendo el mejor jugador del mundo, está ante estas puertas, y sobre todo con la diferencia de que yo no estoy muy de acuerdo con los que dicen que Portugal es Cristiano y 10 más, por lo que se ha visto en esta Eurocopa, que han habido otros jugadores que han tenido muy buen rendimiento, como Pepe, como William Carvalho, el mismo Nani, que me parece que ha sido uno de los jugadores más infravalorados de esta Eurocopa. Se ha criticado mucho a Nani y cuenta con los mismos goles que Cristiano Ronaldo. Sí. Fíjense esta peculiaridad. Los 3 goles de Cristiano Ronaldo ha coincidido también en los momentos en los cuales Nani ha marcado sus 3 goles. A excepción del primer partido contra Islandia, que fue 1-1 y Nani marcó el primer gol, pero contra Hungría Cristiano marcó un doblete y Nani marcó, y contra Gales Cristiano marcó uno de los mejores goles de Eurocopa, un cabezazo impresionante, y asistió a Nani para el segundo. Lo que ocurre es que, en cuanto a esta selección, y esto también es otro punto bastante interesante, es que guarda muchísimas diferencias con esa selección de Figo. Claro. La selección de Figo, estaríamos hablando probablemente de la mejor selección portuguesa de todos los tiempos. Estoy de acuerdo 100% con eso. Estamos hablando de un equipo que contaba con un Cristiano Ronaldo que era una promesa para ese momento, pero ya se veía. Claro. Ya se veía. Ya entregaba resultados. Existía mucha grandeza dentro de esa promesa. Además de Cristiano, existían jugadorazos como Simão Sabrosa, jugadorazos como Luis Figo, Pauleta, Nuno Gómez, Rui Costa, uno de los mejores mediocampistas que he visto, y por supuesto Deco, que en ese momento era el fenómeno con el Porto, recién fichado por el Barcelona. No contamos tampoco jugadores como Maniche, jugadores como Costiña, jugadores como el mismo Ricardo arquero, Jorge Andrade. Era una super selección. De las mejores selecciones, esa era una de las mejores. Dirigidas por Luis Felipe Scolari, que a pesar de que se le recuerde muy injustamente exclusivamente por la debacle catastrófica de Brasil en el Mundial, es un director técnico que a nivel de selecciones es de los mejores que hay. Sí, sin duda. Y a esa selección de Portugal, con esa selección de Portugal fue donde vimos al Scolari más diferente. Claro. Porque no solía desplegar el fútbol que por lo general nos tiene acostumbrado Scolari en sus equipos. Era un fútbol bastante virtuoso el de Portugal en ese momento, muy a diferencia del actual, que es bastante rocoso, es más de brega, es más especulativo, es mucho más conservador. Mientras que esa Portugal era un fútbol lírico, era una belleza ver jugar a esa selección de Portugal, capitaneada por Luis Figo. Y bueno, como bien le decía, las diferencias en cuanto a la selección son pero muchísimas. Y también está la diferencia, no sé qué tanto pesará esto, de que en esta ocasión Portugal no es favorita. Y en esta ocasión Portugal no es local, se está enfrentando al local. Recordemos que la primera vez, hace 12 años, Portugal era la archifavorita. Por supuesto. Y era la selección local, mientras que en este caso es todo lo contrario. No sé si esto jugará era fácil presumir, a favor o en contra. Presumir
Los del 2004 pues era fácil, pero trae al director técnico campeón del mundo, tiene a un recién jugador, el jugador del Botín de Oro, como era Figo, tiene pues una constelación de estrellas conducidas magistralmente por Deco, quien demostraba ser, si no de los 5 mejores, estaba entre los 5 mejores. Pues tenía todo eso a favor y de paso tenía la localía, no había nada que se presentara como posibilidades cercanas de que Grecia derrota a Portugal. Grecia derrotó a Portugal en el partido inaugural, pero todos pensamos que eso era simplemente unos juegos de fuerza, poquito a poco midiendo fuerzas, etcétera, pero no que va. Realmente también hay que resaltar que ese equipo de Grecia ese día le podía ganar a quien sea. El mérito de Grecia es incontestable, eso no merece discusión, solo que dada la grandeza que tenía Portugal, dada lo mediático y la importancia de muchos jugadores, sin duda y la localía de Portugal es lo más común. Es hablar de esta final más como una derrota de Portugal que una victoria de Grecia, que no fue tanto así. Grecia ganó con todas las de la ley, sin duda alguna. Pero lo normal es ver esto como una super sorpresa. Las expectativas en ese partido, aun cuando había salido victorioso Grecia en la inauguración, nada seguía apostando a favor de ella ya en la final. Pues se sabía que el resultado que había venido girando fácilmente Portugal en el resto de la clasificación de esa Eurocopa, pues apuntaba hacia que sin duda iba a tomar revancha fácilmente de Grecia y pues iba a alzar con el tesoro pues de esa Eurocopa. Fíjate que también existe la diferencia de que Cristiano hoy en día es mucho más decisivo con Portugal que lo que era Figo en ese entonces. Claro. Lo que pasa es que, claro, pongamos las cosas en contexto. Cristiano hoy en día es más determinante y mucho más decisivo con Portugal que Figo con su selección era también porque Figo compartía responsabilidades, con grandísimos otros jugadores, mientras que Cristiano tiene que prácticamente acaparar todo el peso del equipo sobre los hombros. En mi opinión personal, básicamente pues tener la carga de los goles y a arrastrar marcas y que entonces aparezca nadie. A pesar de que, repito, Portugal no ha sido únicamente Cristiano Ronaldo. La verdad es que fíjate que Portugal cuenta con una columna vertebral muy interesante. Claro. Rui Patricio, en la arquería. Por supuesto, esto de la columna vertebral es una metáfora futbolística en cuanto a la solidez en las posiciones, viéndolo de manera vertical, de abajo hacia arriba, de abajo comenzando con el arquero, que tienen a un Rui Patricio que me parece uno de los jugadores más infravalorados de esta Eurocopa. Nadie habla de Luis Patricio, nadie le da mérito a Rui Patricio, mientras que a mí me parece que ha sido un grandísimo arquero, no ha cometido ningún gol y ha salvado a Portugal en numerosas ocasiones, incluso ese penalti para clasificar a Portugal. Exactamente. Por otro lado vemos a Pepe, que para mí en lo personal ha sido el mejor central en lo que va de Eurocopa. Vemos a William Carvalho, que ha demostrado bastante solidez en su puesto como contención. Vemos a Renato Sánchez, que ha sido probablemente la revelación absoluta de la Eurocopa, y un jugador que sabe manejar el juego, sabe distribuir balón. Sí, maneja bien los tiempos. Y en la punta Cristiano Ronaldo, el máximo goleador de la historia de las Eurocopas, empatado con Michel Platini, que por cierto Cristiano puede superar ese récord hoy en el caso de marcar un gol. Y por supuesto, como bien le decía, precisamente esta diferencia es lo que hace que el peso del equipo recaiga más sobre los hombros de Cristiano que sobre los de Figo en su momento. Ahora, hablando de Francia, Francia no es tampoco la Francia de antaño, la Francia de esa generación grandiosa de Zinedine Zidane, Lilian Thuram, Patrick Vieira, Claude Makelele, Thierry Henry, David Trezeguet. No será esa selección, no será esa generación, pero ojo, porque esta generación de futbolistas franceses apuntan mucho, o sea, son jugadores excepcionales
curtidos en las mejores ligas, estrellas en las mejores ligas, y son jóvenes. Esa es la característica principal y la más importante. La selección francesa tiene demasiados jugadores jóvenes, todos fenómenos. Ojo, y eso que no está ni siquiera Rafael Varane y ni Karim Benzema. Exactamente, a eso y eso iba, ya habla muy bien de esta selección francesa. Ese equipo está haciendo el trabajo como debe ser con lo que tiene. Está obteniendo muchos mejores resultados de los que según el papel pudiese haber podido recabar. Estos dos jugadores en la cancha, claro, pero Benzema, el mejor 9 que tiene Francia, y Rafael Varane, el mejor defensor por central supuesto, que claro, tiene con el Francia. que cuentan ahí. Y aún así, la verticalidad y la velocidad con la que desplegan su juego una vez que salen al ataque es bastante comprometedora, porque tiene en su aval ya le da resultados que pues lo han traído hasta estas fechas, y el desempeño de los jugadores como Griezmann, como Sissoko, el mismo Pogba ha reforzado la tesis de ese juego, que no es especulativo 100%, es un juego que se retrotrae. Sí, Francia es más camaleónica. Francia Exactamente. puede doblarse en la cancha de una manera mucho más efectiva que Portugal, por supuesto. En el argot futbolístico, el doblarse y desdoblarse vendría siendo una metáfora de los contragolpes, pero en este caso lo que quiero decir es que Francia no solamente puede desplegar un juego basándose en el contragolpe, y esta es una gran ventaja táctica que tiene Francia sobre Portugal, que además de este tipo de juego, ellos pueden realizar ataques en cuanto a transiciones y distribuciones de balón veloces. Lo han demostrado en los partidos contra equipos que se le han cerrado, como lo fue prácticamente toda la primera ronda, octavos de final y los cuartos de final contra Islandia, los cuales han tenido que atacar y han resultado vencedores y hasta goleando. Y contra Alemania, que tenían que defender y contragolpear, lo hicieron, pero a la perfección. Y si bien es cierto que contra Alemania lo que se pudo observar depende del punto de vista con el que se toma. Si tú lo tomas en cuenta que ellos están tratando de sacar buen resultado de la especulación, si no tomas en cuenta eso, bueno, fueron aplastados entonces por Alemania. Fueron aplastados. Es mentira que Alemania tuvo muchísimas chances. Exactamente, entonces si lo ves desde el punto de vista de que ellos no están jugando a dejar atacar, a especular, a ver de qué partida le sacan, entonces sí fueron aplastados por Alemania. Pero si tomas en cuenta que ellos han estado desarrollando ese tipo de táctica para ver de qué forma llegan cuando esté el equipo opuesto en condición favorable para ellos, entonces pues sí están sacándole partido al juego, que de algún modo les permite desarrollar, les repetimos lo que hemos estado trayendo a colación, el juego veloz a los flancos donde consiguen espacios. El equipo de Portugal no es Alemania. El equipo de Portugal probablemente proveía al equipo francés mayores posibilidades de desarrollar un juego no tan especulativo, pero cuidado. Sí, porque sin duda alguna Portugal le va a conceder el balón a Francia. Claro, yo creo que eso no hay duda. Sin duda, pero cuidado, porque recuerden que van a estar abriendo sus filas buscando al ataque, como debería ser, porque no van a enfrentarse a Alemania, los franceses no van a enfrentarse al equipo alemán. Pero cuidado, el equipo de Portugal cuenta con el mejor delantero y el máximo goleador de estos momentos, cual es el peligrosísimo Cristiano Ronaldo, quien no se les puede permitir tampoco muchas libertades, porque no necesita ni ángulos ni tipos de pelotas por el suelo o por arriba. Y recuerden que hasta sirviendo de arrastrador de marcas, puede abrir más espacios aún, más espacios aún que los que ya el juego libre que va seguramente a ofrecer Portugal a Francia, ya el juego libre que les va a ofrecer, pues va a dejar que se abran. Y además de eso arrastra las marcas Cristiano, pues probablemente tengamos algunas alternativas para los lusitanos. Aunado con lo que estás comentando de Cristiano Ronaldo, su arrastre de marca, su peligrosidad, Cristiano se va a enfrentar a dos centrales no precisamente veteranos ni muy expertos. Koscielny no ha terminado de consagrarse, a pesar de que ha hecho una Eurocopa decente, pero es un central que cuenta con algunas falencias. No tiene tanta experiencia, a pesar de que, bueno, es titular en el Arsenal.
y cuenta con el nuevo fichaje del Barcelona, el central Umtiti, que no cuenta absolutamente con nada de experiencia y va a disputar una final de Eurocopa, y Cristiano Ronaldo puede fácilmente aprovecharse de algunas novatadas. Sí, este tipo de delanteros, este tipo de fenómenos no necesita tener novatos tampoco cubriéndolos, porque están acostumbrados a hacerse del éxito aún con los mejores a su lado. No, este tipo de delanteros no es precisamente los que van a tomar ventaja de estas debilidades que pudieran estar asociadas a la novatez de algún defensor. Pero sí, sin duda, si son defensores de este tipo de reputación, pues mayor aún es la posibilidad que tiene Portugal de obtener resultados con su estrella máxima. Ciertamente. Ya, para hablar de otros tópicos de la Eurocopa, alejarnos un poco de esta final, podemos hablar un poco de los jugadores y selecciones que han sido la revelación en esta Eurocopa. Para mí, en lo personal, en cuanto a selecciones, las revelaciones han sido indudablemente, y cualquier persona que haya seguido la Eurocopa no lo voy a estar sorprendiendo precisamente, pero lo que es indiscutible es que han sido Gales e Islandia las selecciones que han dado las mayores sorpresas en esta Eurocopa. Por su parte, depende de cómo se vea uno más que otro. Es difícil saber quién ha sido mayor revelación, porque si bien Gales llegó a las semifinales, mientras que Islandia cayó en los cuartos de final, la diferencia es que Gales cuenta con una serie de caras conocidas y cuenta con uno de los mejores jugadores del mundo hoy en día, como lo es Gareth Bale, que se ha terminado de consagrar definitivamente en esta Eurocopa. Yo creo que eso ya no queda duda, y yo pienso que este es el futuro Cristiano Ronaldo, me parece. Este es el futuro Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, lo que significa que el Real Madrid ya no tiene que preocuparse para cuando Cristiano abdique su condición de monarca en el club blanco, de auténtica figura del club blanco. Mientras que, por su parte, Islandia, si bien llega a unos cuartos de final, una ronda menos que Gales, Islandia no cuenta prácticamente con ningún jugador de élite. Sí. Lo de Islandia es algo pero impresionante. Yo estaba viendo, y si mal no recuerdo, en Islandia solamente hay 128 profesionales. Correcto. Si mal no recuerdo. Sí, mira, hay una Islandia son solamente 300.000 habitantes. Un punto de honor que quiero traer a colación a propósito de los que defienden el fútbol como juego de equipo. Estos equipos que nosotros vemos probablemente sin figuras están dando demostraciones de que estas actividades coordinadas bajo una dirección técnica bien plasmada y un equipo bien disciplinado puede traer resultados. Más adelante vamos a traer comentarios que refuerzan estas sí, a propósito de una columna escrita por uno de los mejores periodistas deportivos que existen en España. Y bueno, ya en cuanto a jugador revelación, evidentemente todo se lo tiene que llevar Renato Sánchez, la última adquisición del Bayern de Múnich, jugador de apenas 18 años, sí, que ha tenido una Eurocopa pero impresionante. Sí, según los entendidos, no ser la revelación no ser una figura relevante era una sorpresa, porque de verdad cuenta con una reputación que para todos, o sea, cuando se iniciaba la Eurocopa, se decía que el hombre a mirar, el hombre que había que tener en cuenta en esta cosa era Renato Sánchez. Sí, o sea, no se esperaba tanto de él como se puede esperar de Cristiano, claro, o de Toni Kroos, por ejemplo. Simplemente se decía que si va a haber un jugador revelación en esta Eurocopa, va a tener que ser Renato Sánchez, por ser tan joven y por ser tan fenómeno, y que muy probablemente lo vaya a demostrar, y lo demostró. Claro, y a la altura en la que está, las instancias en las que está en este momento. Las instancias en las cuales lo demostró en unos octavos de final contra, claro, Croacia, en prórroga.
claro, hilvanando una jugada que terminó en gol, en el gol de Quaresma, manejando ese contragolpe con una maestría como si estuviéramos hablando casi que tiene jugadores de mucha experiencia, Frank Lampard, por ejemplo. Luego vimos contra Polonia, que marcó un golazo, se echó al equipo al hombro, casi que literalmente, y marcó un penalti en esa tanda de penas máximas. Correcto. Y pues contra Gales, otro partido brillante, solo con 18 años. Sin duda la revelación. Otro jugador que... Este caso es muy interesante. Dimitri Payet. Dimitri Payet, jugador francés, cuenta con 29 años. Entonces uno se preguntará, pero ya va, ¿cómo puede ser Dimitri Payet jugador revelación? El caso de Dimitri Payet es que él explotó tardísimo en el fútbol. Él explotó apenas con el Olympique de Marsella hace como 2 años, 3 años aproximadamente. Y hoy en día en el West Ham ha sido uno de los mejores jugadores de la Premier League. Se ha ganado la titularidad con Francia y se ha convertido en uno de los bastiones del equipo. Este es un caso bastante interesante porque obviamente a ningún jugador que tenga esta edad se le puede considerar de revelación, pero considerando que la explosión, como bien decía, de Payet fue tan tardía, no es tan descabellado incluirlo en esta lista, pero el caso es que de resto no ha existido tantos jugadores que jóvenes que hayan explotado, se hayan consagrado. Si bien hay algunos casos como pueden ser lo de los laterales de Alemania, Kimmich y Jonas Hector, lateral derecho y lateral izquierdo respectivamente. Ellos tampoco es que fueron Cafu y Roberto Carlos, ni mucho menos. Sí dieron un muy buen nivel, pero no lo suficiente como para que ahora toda Europa se esté peleando por contar con su servicio, como sí lo es en el caso de Renato Sánchez, que estuvo a punto de fichar en realidad por el Manchester United, pero a última hora pues fue el Bayern de Carlo Ancelotti quien terminó contando con sus servicios. Vámonos a un nuevo corte comercial. Y cuando regresemos hablaremos mucho más de esta Eurocopa. Tenemos las tentativas alineaciones a esta hora para esa final. Ya regresamos. Momentos de oro. El presente, el pasado de la música y los deportes. Porque todo presente tiene un pasado. El ayer y hoy de la música y los deportes en Momentos de Oro. En breve más. Unión Radio Noticias. Todo el tiempo, en todas partes. Regresamos. Unión Radio 97.1. Todo el tiempo, en todas partes. La música provee todo lo necesario para que la atmósfera de nuestra celebración sea aún mejor. Sea que proyectes a reunirte en un ambiente pop, clásico, rock, latino, folclore, romántico o alegre y festivo, la máquina musical en vivo es tu opción en música variada. Sea en salones de pequeñas o grandes dimensiones, la máquina musical en vivo tiene lo que necesitas. La máquina musical, tu presente, con los mejores recuerdos. Carlos Acosta, segunda guitarra de Blonder. A todos los amantes del buen rock, no pueden dejar de oírlo. Por la 97.1, Momentos de Oro. Te llevaré donde tú quieras, pero no será a tu manera. Van a disfrutarlo. Te lleves y decides sí.
La historia de nuestras sociedades está llena de experiencias emocionantes e inolvidables que la ponen en contacto con nuestras vidas. En todo momento, en todas partes. Para Luis Orozco y Wolfgang Orozco será un placer compartir con ustedes en Momentos de Oro, el presente del pasado de la música y los deportes. Este y todos los domingos a las 12 del mediodía por 97.1 Unión Radio. El ayer y hoy de la música y los deportes. Estamos de vuelta luego de escuchar la canción Ding Dong del legendario Leonardo Fabio. Acabamos de revisar en el diario marca.com con el propósito de determinar si ya ambos equipos habían confirmado sus alineaciones y Marca tienen en cuanto a sus alineaciones la misma de la semifinal, por lo que presumimos que esta de manera extraoficial no son precisamente las alineaciones con las que saldrán los equipos, ya que Pepe está recuperado de su lesión y pues el titular en la contención de Portugal siempre ha sido William Carvalho, en detrimento de Danilo Pereira, que jugó la semifinal contra Gales por el hecho de que Carvalho contaba con acumulación de tarjetas. El director del diario AS, uno de los mejores periodistas deportivos en la historia de España, Alfredo Relaño, publicó en su columna del día sábado un texto en el cual él habla del auge del fútbol conservador y especulativo de los Simeone en detrimento del fútbol lírico. Su columna se titula "Vuelven los malos tiempos para la lírica" y dice: llega el final de la Eurocopa y a falta de su desenlace final, dentro de todo, solo un partido frente a los 50 ya jugados, una conclusión se puede sacar. Vuelven los malos tiempos para la lírica. España, Croacia, Alemania, Inglaterra. Los equipos cuidadosos con el balón han quedado por debajo de sus expectativas por unas causas u otras. España por 2 melonadas de Sergio Ramos y otra colectiva. Croacia porque un remate de Perisic dio en el palo y el contragolpe fue gol. Alemania porque el día decisivo le faltaron Mario Gómez, Khedira y Hummels. Inglaterra porque le faltó algo mejor arriba. Ha ganado el fútbol a los Simeone. Cautela, intensidad, salida rápida y alguien bueno arriba para penalizar los errores del rival. Francia, hablo de lo más reciente, castigó 2 errores de Alemania y eso fue todo. A lo mismo han ido muchos. Esa es la explicación de la bonita aventura de varios modestos como Albania, Islandia y Gales. Porque un fútbol así tan trabajado acerca a los que tienen menos a los que tienen más. Como en España, donde Simeone ha colocado el Atlético junto al Madrid y al Barcelona. Yo doy mérito a eso, pero me gusta menos. Y me temo que ahora gane adeptos. Se imita al que gana. En lo individual hemos visto a consagrarse a Bale y a Griezmann. Cristiano ha seguido en su plano. Estos 3 nombres amenazan a Messi para el próximo Balón de Oro. Entre los fracasos llaman la atención los de Müller e Ibrahimovic, que se van sin vender una escoba. Y me atrevo a colocar a su misma altura a Sergio Ramos, que ya dije antes que tuvo mucho que ver con nuestra desgracia. Sí, recordemos el penalti errado por Sergio Ramos contra Croacia, que podía dar el primer lugar, y algunos errores cometidos. Y justo, para mi modo de ver, injusto, porque penalizar a alguien como Sergio Ramos porque falla un penal, bueno, pues habrán discusiones al respecto, pero yo me guardo reservas con ese desmedro que se hace. Un penalti lo puede fallar cualquiera, como lo puede meter Messi, claro. Cristiano también ha fallado penales, el otro Ronaldo, muchos han fallado penales, por Dios. Bueno, y finalmente dice: por lo demás asistimos a un rebrote del hooliganismo que felizmente se marchó cuando se marcharon los rusos, ingleses y croatas. Y ojo, en 2 años habrá mundial en Rusia. Una perspectiva sin duda, inquietante. Sin duda. Sin duda. Bueno, aquí, o sea, es difícil considerar que le esté quitando mérito, que le esté restando mérito a este tipo de equipos, pero aquí se entra el eterno debate donde se intenta imponer la subjetividad, y digo imponer porque pareciera que lo políticamente correcto es
glorificar este tipo de propuestas futbolísticas mientras que se defenestran otras como la de Simeone. Yo voy a expresar mi punto de vista desde el fútbol, desde la última del fútbol que tengo desde el año 66, cuando tuve la oportunidad de ver el primer mundial de fútbol, ¿okay? Cuando pude ver vía televisión pues el primer mundial de fútbol. La historia habla de ganadores de mundiales, si vamos a hablar a nivel de selecciones, y tenemos la selección de Italia, hablando en términos ya bastante cortos por el tiempo que nos resta, con 4 mundiales alcanzados, y tenemos a la selección de Uruguay con 2 mundiales alcanzados, 3 si finalmente 4. Exactamente, sí, por 4 si se cuentan los 2 olímpicos, los ¿verdad? olímpicos que ganaron antes de. Para entonces no había mundiales de fútbol, y la FIFA está considerando o consideró ya aprobar esos mundiales, ¿ok? Esos 2 equipos alcanzan a tener 8 mundiales si se les toman esas condiciones. Vamos a dejarles ahí, incluso ¿okay? Vamos a dejarles ahí. Sí. Le podemos dejarse ahí. Bueno, la misma Brasil, Brasil tiene 5 campeonatos mundiales, de los cuales 2 le arrancó a Italia, que pudiese tener entonces no 4 sino 6. No, y también 2 mundiales cuyo fútbol no fue precisamente un futbolístico, el del 94 y el del 2002. Exactamente. Estuvo lejos de ser un fútbol virtuoso y exactamente. poético. Ahí usaron la especulación. Y recuerden que el mundial de fútbol en el cual Brasil alcanzó la Jules Rimet allá en México, lo alcanzó con superestrellas, superestrellas en sus filas, que dieron al traste con lo que la selección de Italia tenía para hacerse de ese mundial. Espacio recreativo, con elementos de lenguaje, salud, sexo, violencia tipo A.